Muy buenos días a todos, mi nombre es Andrea Fernández, soy docente de Odontopediatría B y les propongo comenzar a transitar este camino de odontopediatría desde lo más simple a lo más complejo. En el TPI de hoy vamos a abordar los conocimientos necesarios para realizar las maniobras clínicas de operatoria en odontopediatría. Para ello vamos a recordar las características morfológicas e histológicas de la dentición primaria. En cuanto a las características morfológicas de la dentición primaria, vamos a ver que estos elementos temporarios son de menor volumen con respecto a los permanentes. Su corona es mucho más ancha que alta. La anatomía oclusal es poco definida. Hay una mayor estrangulación a nivel cervical, las cámaras pulpares son mucho más amplias, las raíces son acintadas, a diferencia de los permanentes, en los temporarios vamos a tener facetas de contacto en vez de puntos de contacto. La desviación hacia vestibular de las raíces unirradiculares, similares espesores tanto de esmalte como de dentina y el color que es blanco azulado. En cuanto a las características histológicas, tenemos que la capa odontoblástica, los núcleos van a estar dispuestos dando una apariencia pseudoestratificada. La zona oligocelular de White es poco evidente. La zona central ofrece un aspecto de tejido muy laxo. Hay frecuentes anastomosis arteriovenosas y la inervación es poco desarrollada comparándola con la pulpa de los elementos permanentes. A nivel de las varillas adamantinas, tenemos que en el tercio gingival se inclinan hacia oclusal o hacia incisal en vez de hacerlos hacia gingival, como los elementos permanentes. Y a nivel oclusal son más convergentes hacia oclusal con sus ángulos mucho más agudos. La capa de esmalte dentina es de aproximadamente 1 milímetro, más delgado que los permanentes, y el tejido pulpar es proporcionalmente mayor que el tejido coronario. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros anatómicos e histológicos, vamos a ver que los molares más afectados a la edad de 5 años son los segundos molares temporarios. La progresión de la enfermedad es mucho más rápido que en los permanentes, presentando complicaciones pulpares tempranamente, por todo esto que venimos nombrando. Sus contactos son mucho más amplios, al tener esta faceta de contacto en vez del punto de contacto. El menor grosor del esmalte y la dentina, la menor resistencia estructural al avance de caries y la dificultad para eliminar la placa bacteriana o la biopelícula por parte del paciente niño. Entonces, refrescando estos conceptos, yo les invito a ver un fragmento de la película de la Era del Hielo, en la cual nosotros como odontopediatra vamos a hacer la ardilla y nuestro paciente niño va a ser la bellota. O sea, nuestro paciente niño con su problema va a ser la bellota. Entonces, nosotros estamos en nuestro consultorio y nos dicen, doctora, llegó su paciente niño, y entramos en pánico, pensamos, ¿y ahora? Y miramos al niño con su problema y queremos empezar un diálogo, pero nuestro paciente no nos habla. Entonces ponemos todo en práctica, todo lo que Moni nos enseñó en su clase de motivación. Queremos entablar este diálogo y comienzan las preguntas de la mamá y nos dice que no se lava los dientes, que come muchos caramelos, que no le hace caso, que eso la lleva al odontólogo, pero nada. Y nosotros no sabemos por dónde comenzar. Hacemos un recorrido minucioso desde los teóricos de anatomía hasta los últimos de pediatría. Nos encontramos en un callejón sin salida, abrazados a nuestro problema y mirando hacia todos lados, a la mamá, al niño, tratando de encontrar una solución para este paciente. Entonces paramos y pensamos que para abordar a este paciente con su problema no podemos desesperarnos, no podemos caer en el vacío. Si bien hay caminos que van a ser más fáciles, otros más difíciles, pero todos van a llevar a que nosotros
nos amigamos con nuestro problema, con nuestro paciente niño, vamos a pensar y vamos a determinar cuál va a ser el mejor tratamiento para nuestro paciente en ese momento y ahora. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la decisión del tratamiento de este paciente de acuerdo a parámetros diagnósticos. ¿Y cuáles van a ser esos parámetros diagnósticos? Vamos a tener por un lado todos los que involucran al paciente niño como ser, ¿sí? En cuanto a la motivación, no es lo mismo una motivación para un paciente de 5 años que para un paciente de 8 años. Esta edad del paciente nos va a ayudar en la colaboración a la hora de la atención odontológica. Tenemos que evaluar el riesgo de nuestro paciente, tenemos que ver el tipo de higiene que tiene este paciente. Tenemos que indagar sobre la dieta de este paciente. Y algo a tener en cuenta que es muy importante, el terreno físico en el cual nosotros vamos a trabajar. Tenemos en cuenta que nuestro paciente niño, el terreno físico es mucho más diminuto que en el adulto, ¿sí? Las estructuras son más chicas, recién hablamos de los elementos dentarios. Bueno, la cavidad bucal es mucho más chica, hay abundancia de saliva. Entonces, esto nos va a llevar a que en un paciente hagamos un determinado tratamiento y en otro paciente hagamos otro tratamiento. Y también es muy importante lo que es los parámetros diagnósticos a nivel del diente. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ver la localización de la lesión, qué tipo de lesión es, la extensión que tiene esta lesión. Podemos hacer radiografías periapicales, radiografías by Queen, de acuerdo a lo que nosotros queremos ver para poder diagnosticar. Y otra cosa importante que vamos a tener en cuenta es el TRE, que es el tiempo de rizoclasia y exfoliación de ese elemento dentario. Si ese elemento dentario está próximo a exfoliarse, no va a ser el mismo tratamiento que nosotros vamos a proponer, a lo mejor para un primer molar recién erupcionado. ¿Sí? Bueno. Entonces, si nosotros recordamos lo que la doctora Marina Manzano nos habló en el teórico de los ciclos de la vida, por el cual el más importante es la prevención y sobre todo esa prevención desde la mamá embarazada, el mejor tratamiento es prevenir la enfermedad, ¿sí? Y que nuestras maniobras a realizar van a ser la promoción de la salud desde ese primer ciclo de vida. ¿Para qué? Para que tratar nosotros de entrar a nuestro ciclo restaurador lo más tarde posible y cuando ya no queda ningún tipo de opción. ¿Por qué? Porque primero podemos comenzar nuestro ciclo restaurador con una mancha blanca, ¿sí? La mancha blanca, si no la tratamos, se puede convertir en una lesión más extensa. Y a lo mejor después necesitamos un sellador. Y después del sellador necesitamos algún tratamiento de operatoria. Y después de una operatoria, una pulpotomía. Y después de la pulpotomía, una coronita. Y si esa coronita y esa pulpotomía fracasó, vamos a la exodoncia de nuestro elemento dentario. Entonces, ¿qué hacer para nosotros no entrar en nuestro ciclo restaurador? O bien, si tenemos que entrar, que sea lo más tarde posible. ¿Qué vamos a hacer? Educación para la salud. Y educación para la salud desde la mamá embarazada, que es muy perceptible. O sea, en este momento la mamá está muy abierta a todos los conceptos que nosotros le vamos a dar para mejorar tanto su salud bucal como la de su futuro bebé. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer cepillados. Vamos a indicar flúor, ya sea en pastas dentales, en tópicos, en geles. Vamos a realizar el control químico de la placa dental, puede ser con xilitol, con clorhexidina. Podemos hacer remineralización con los fosfopéptidos de caseína. Podemos hacer selladores. Y si no, podemos hacer cavidades con mínima invasión. Entonces, si el objetivo del operatorio para el control de caries es eliminar el tejido afectado irreversiblemente y obturarlo,
¿sí? Con un material que aporte un buen sellado para impedir este anidamiento bacteriano, restaurando la función. Todo esto bajo los principios de máxima preservación del tejido dental. Tenemos que hablar de lo que es la mínima invasión. ¿Y qué es la mínima invasión? Es la reducción del riesgo de caries realizando preparaciones cavitarias con la mayor economía posible de los tejidos duros. ¿Sí? Entonces, ya la Nata en 2003 y Stockland en 2004 nos decían que debíamos tomar conciencia que la odontología primero debía ser preventiva y luego mínimamente invasiva. Entonces, ¿qué es la intervención sin invasión o la intervención no invasiva? Son todas las maniobras que podemos implementar para prevenir y tratar una pieza dentaria sin el empleo de una técnica quirúrgica, sin el empleo de fresas, ¿sí? O con un instrumental de mano. Entonces, si nosotros decimos que la odontología de mínima intervención es una filosofía de trabajo, ¿sí? Tenemos que saber que esta filosofía de trabajo tiene como fin el respeto de la salud, de la función y la estética de los tejidos orales, preservando así la mayor cantidad de estructura biológica posible. ¿Para qué? Para mantener la salud, para prevenir e interceptar la enfermedad cuando progresa con la menor pérdida de tejido. Esto es fundamental. Por eso hablamos de una filosofía de trabajo. Entonces, en odontopediatría, si vamos a trabajar con esta filosofía de odontología mínimamente invasiva, las técnicas que vamos a realizar son la técnica de Masler, la cual la vamos a realizar en nuestro plan de tratamiento en la fase preventiva. Y los tratamientos de remoción química mecánica, los tratamientos restaurado traumático y las resinas, que dentro de ellas pueden ser las resinas infiltrantes, hablando de odontología de mínima invasión, las vamos a realizar en la parte de la fase curativa de nuestro plan de tratamiento. Si hablamos de técnica de Masler, hablamos de inactivación de caries. Y sería, al hacer inactivación de caries, producimos la reducción de la carga microbiana oral mediante la remoción parcial del tejido cariado en cavidades abiertas y su posterior obturación con materiales intermedios como el óxido de zinc, eugenol o el IRM. Para realizar esta técnica tenemos que tener en cuenta un objetivo, que es el de disminuir el riesgo cariogénico del paciente modificando la ecología del medio. ¿Sí? Esta técnica va a estar indicada en lesiones abiertas sin compromiso pulpar y va a estar contraindicada en elementos dentarios con fístulas, en elementos que presenten algún tipo de radiolucidez interradicular y en elementos que están para exodoncia. Entonces, ¿cuáles son los pasos de esta técnica de Masler? Lo primero que realizamos es el aislamiento relativo con rollos de algodón. Comenzamos la eliminación de todo el tejido cariado con las cucharillas de Black. Después hacemos un lavado de la cavidad con agua de hidróxido de calcio. Y para obturar colocamos un apósito de óxido de zinc-eugenol que tenga una consistencia masillosa, ¿sí? O sea, digamos que esté bien durito a la hora de hacer la obturación de esta técnica. Otra de las maniobras de odontología de mínima intervención es la remoción química mecánica de la lesión de caries, ¿sí? Esta la podemos realizar, por ejemplo, con el carisol, que es un compuesto que está constituido por 3 aminoácidos, una solución de hipoclorito de sodio. Podemos utilizar el papacaries, que es brasilero, desarrollado a base de enzimas proteolíticas, o si no, podemos utilizar el BRIC 3000, que es un producto nacional y que actualmente tenemos disponibilidad del mismo. ¿Cuáles serían los pasos para hacer esta remoción
químico-mecánica. Hacemos el aislamiento relativo con los rollos de algodón. Aplicamos este gel enzimático con la cucharilla, ¿sí?, sobre toda la cavidad y lo dejamos actuar 2 minutos. Vamos a ver que cuando nosotros colocamos este gel en la cavidad es de un color bien azul y con el paso del tiempo se va poniendo de un color así turquesa, ¿sí? Entonces, una vez que esperamos los 2 minutos, retiramos todo el material con la cucharilla, con movimientos pendulares, así como si fuéramos pelando una cebolla, sacando por capas, ¿sí? Y vemos cómo quedó la cavidad. De ser necesario, podemos repetir esta operación hasta obtener dentina sana, ¿sí? Y después colocamos un material de obturación, que en este caso podemos utilizar cualquier ionómero, ¿sí? Bien. Otro de los tratamientos propuestos es el tratamiento restaurador atraumático, ¿sí?, que es un procedimiento preventivo y terapéutico en el marco de programas comunitarios de atención primaria. Esta técnica fue creada y desarrollada por el doctor John Frenken en la Universidad de Holanda a medida de los años 80 y fue utilizada en lugares donde no teníamos acceso a la odontología convencional. Avalada por la LOC como una propuesta, sobre todo en estos momentos tan especiales en los que estamos viviendo por la pandemia, en la que debemos realizar tratamientos odontológicos en los cuales el uso de instrumental rotatorio lo tenemos que dejar de lado y volver a estas técnicas y a este uso de materiales, digamos, de instrumental manual, ¿sí? La LOP, en su última publicación de abril del 2020, ya nos habla de estos nuevos protocolos de atención, sobre todo en odontopediatría, y está justamente el uso de esta técnica TRA. Esta técnica TRA, como decíamos anteriormente, es un procedimiento que implica la remoción de todo el tejido reblandecido y desmineralizado por caries dental mediante la utilización del instrumental de mano y la posterior restauración del elemento dentario con un ionómero vítreo de alta densidad. Esta técnica traumática está indicada tanto para selladores, como ya vieron en el TPI de selladores, o para restauraciones. En el caso de los selladores son para elementos que están en vías de erupción. Y las indicaciones como restauraciones tenemos que son en caries leves y moderadas, accesibles justamente con este instrumental manual, en niños pequeños o poco colaboradores y en lugares donde no tengamos acceso a la odontología convencional. Y va a estar contraindicada, en elementos que presenten edema o fístula de origen dentario, en elementos con pulpa expuesta, en cavidades profundas con compromiso pulpar, en elementos con dolor espontáneo, en elementos que sean inaccesibles a estos instrumentales manuales, o pacientes que tengan alergia a los ionómeros vítreos. Este tratamiento restaurador atraumático tiene varias ventajas. ¿Por qué? Porque solamente eliminamos el tejido reblandecido que está infectado, ya sea en esmalte y dentina. La preparación que requiere es mínima, solo eliminamos lo que es la forma de la lesión. No necesitamos anestesia, porque es una técnica indolora, y no requiere, digamos, de equipos eléctricos ni hidráulicos de alto costo. La única desventaja es que ofrece poca eficacia en las restauraciones de cavidades de 2 o más superficies. Los instrumentos para esta técnica van a ser diamante, hatchet, o bien podemos utilizar las cucharillas y excavadores de dentina, en la cual hacemos la eliminación de todo el tejido cariado. Previamente aislamos con rollos de algodón y con el suctor, ¿sí? Y una vez que hemos eliminado toda la caries, vamos a
hacer el acondicionamiento de la cavidad, incluyendo fosas y fisuras, durante 15 segundos, aplicando el líquido de ionombro vitrio o el ácido poliacrílico al 12% con microbrush o turones y frotando sobre toda la cavidad. Posteriormente hacemos el lavado de la cavidad con torundas de algodón embebidas en agua 2 o 3 veces y secamos. Una vez que hemos secado la cavidad, aplicamos el ionombro vitrio de alta densidad en cantidades pequeñas, digamos, dentro de la cavidad, ¿sí? Realizamos, una vez que colocamos el ionómero y que ha perdido cierto brillo, podemos realizar la técnica de digitopresión, pero para ello previamente podemos colocarnos en el dedo vaselina para que no se nos pegue el ionómero al guante. En la preparación de este ionómero vitrio vamos a tener que tener ciertos, digamos, recaudos y algunas consideraciones a la hora de prepararlo. Por ejemplo, tenemos que dispensar 2 gotas en la loseta. Generalmente la primera gota, que es la que sale con una burbuja de aire, nosotros las vamos a desechar y vamos a utilizar la segunda gota. Y antes de colocar la porción de polvo, lo que vamos a hacer es agitar el frasco de nuestro ionómero para que se integren todas las partículas que tienen diferente peso molecular. Entonces, sobre nuestra loseta dispensamos el polvo y el líquido. Podemos acondicionar, como les dije anteriormente, la cavidad con esa gota del mismo ionómero, en la cual vamos a frotar toda la cavidad con el microbrush, y después la otra gota la utilizamos para la preparación del ionómero. Con respecto a la loseta, tengan en cuenta que pueden usar o la loseta de vidrio o esta que es de papel satinado. Y ahora vamos a lo que es la mezcla en sí de este ionómero vitrio, en la cual vamos a hacer, entonces como les dije, vamos a colocar la parte del polvo y la parte del líquido en la loseta, ¿sí? Una cosita que les quería decir. Si usamos loseta de vidrio, tratemos que la espátula con la cual vamos a hacer la mezcla sea plástica, porque si utilizamos la espátula metálica, muchas veces los bordes de nuestra loseta no están perfectamente pulidos y nosotros, al espatular, podemos llegar a incorporar a esta mezcla alguna partícula de vidrio y así alteramos la composición de nuestro ionómero vitrio, ¿sí? Vean acá en el video cómo se ponen las gotitas de nuestro líquido. Nosotros verticalizamos el frasco y que la gota caiga. Entonces, una vez que tenemos el polvo y el líquido, mezclamos todo junto, hacemos un espatulado amplio, ¿sí? Apretando, haciendo presión sobre la loseta, así todas las partículas de nuestro ionómero se humectan con el líquido del mismo. Y de esta forma obtenemos una mezcla homogénea, ¿sí? Sin creer que al principio nos falta líquido, entonces vamos agregando líquido. No, esperemos. Ponemos las cantidades que nos indica el fabricante, entonces 1 a 1. Y recién ahí hacemos toda la mezcla amplia. Y como ven, la consistencia que tiene el ionómero, este es un ionómero de obturación. ¿Sí? Bueno, entonces, hicimos la técnica, preparamos el ionómero y lo pusimos en la cavidad. Acá tenemos un ejemplo. Hacemos la eliminación de caries con las cucharillas en nuestra cavidad. Una vez que tenemos hecha la eliminación de caries, ¿sí? Preparamos el ionómero como recién vimos y hacemos la obturación de este elemento dentario con el ionómero vitrio. Bien, en odontopediatría podemos utilizar diferentes biomateriales. De acuerdo a la elección que nosotros hagamos
para la obturación de ese elemento dentario. Entonces, ya sea, podemos utilizar oxiosin, neogenol, con los IRM, toda la variedad de ionómeros que tenemos, los convencionales, los modificados con resina, los ionómeros de base, ¿sí? Los selladores, las resinas infiltrantes, pero tengamos en cuenta una cosa. A la hora de hacer el diagnóstico de esa lesión de carie, no solamente hacemos el diagnóstico de la lesión, sino que ya estamos decidiendo el material de obturación que vamos a utilizar para ese elemento dentario. Por ejemplo, si nosotros decidimos que vamos a obturar ese elemento con un ionómero vítreo y necesitamos hacer una base, que ese ionómero vítreo sea de base, ¿sí? Si necesitamos hacer una obturación, que sea el ionómero de obturación, y un cementado, el ionómero de cementado. No es aconsejable, por ejemplo, utilizar un ionómero de cementado para realizar una obturación. ¿Por qué? Porque las consistencias de los ionómeros van a ser diferentes. Y utilizamos los ionómeros dentarios, ¿por qué? Porque son nuestro caballito de batalla, decimos en odontopediatría, por las propiedades que tienen. Los ionómeros vítreos tienen una liberación de flúor, una adhesión a esmalte y dentina, tenemos una baja reacción exotérmica, alta resistencia a la fricción, no presentan contracciones a la hora de la polimerización, tienen una estabilidad dimensional en humedad, pero cuando hablamos de humedad no hablamos que colocamos la obturación de ionómero y nuestra boca está llena de saliva, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen menor grado de sensibilidad a la humedad, pero no en condiciones de tanta cantidad de saliva, ¿sí? Bien. Estos ionómeros, como les digo, tienen alta biocompatibilidad, buenas propiedades físico-químicas, excelente adherencia, ¿sí? Ya sea tanto a esmalte, a dentina, como a cemento. Tienen propiedades aislantes térmicas y eléctricas y son anticarcinogénicos por la liberación de flúor y por su actividad antimicrobiana. Y tienen unas desventajas que en realidad son el difícil pulido que tienen estos materiales y pueden tener un alto riesgo a la microfiltración marginal, sobre todo por fractura en cavidades compuestas, ¿sí? Y tiene algunas limitaciones estéticas. Clasificaciones de ionómeros hay muchos, ¿sí? Nosotros los vamos a clasificar de acuerdo a su naturaleza, a su presentación comercial y a su indicación. Si hablamos de naturaleza, tenemos los ionómeros convencionales y los modificados con resinas. En cuanto a la presentación, podemos encontrar ionómeros que vienen en polvo y líquido, en cápsulas predosificadas o con el sistema clicker, que es pasta-pasta. Y de acuerdo a su indicación, tenemos los de cementado, los de restauración y los de base. Un consejo que les voy a dar. Cualquier ionómero de obturación lo podemos utilizar como base, pero un ionómero de base no lo podemos utilizar como restauración, por lo que habíamos dicho de las diferentes consistencias que tiene uno y otro. Como para que veamos algunas marcas comerciales y se vayan familiarizando. Tenemos dentro de los ionómeros de base, podemos tener este, que es el de Masterden, ¿sí? Que viene un polvo y líquido. Tengan en cuenta que este ionómero, al ser en base transparente, son ionómeros de autocurado. A diferencia del Vitrebond, que por presentarte en frascos color caramelo, son ionómeros de fotocurado y son ionómeros modificados con resina, ¿sí? Y tenemos, a su vez, en sistema clicker, el Vitrebond Plus como ionómero de base. La ventaja de este sistema clicker es que nosotros tenemos la misma cantidad de polvo, la misma cantidad en la dosis cuando hacemos el clic, tanto de pasta base como de pasta caracterizadora.
Dentro de los ionómeros convencionales también tenemos el glass ionomer de Masterden, el ionofilm molar de Boco, ¿sí?, en polvo y líquido, y tenemos el Riva Self-Cure de SDI, que viene en cápsulas predosificadas. ¿Cuáles son las ventajas tanto del sistema Clicker como de las cápsulas? Que nosotros tenemos, digamos, las proporciones exactas para lo que nosotros necesitamos realizar en la obturación. Dentro de los ionómeros modificados con resina, tenemos este ionómero, que es el Bitremer, ¿sí?, que la característica que tiene este ionómero es que es de triple curado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La primera, digamos, activación que tiene es cuando se produce la reacción química del polvo y del líquido. La segunda es cuando nosotros los fotopolimerizamos y la tercera es a las 24 horas. Por eso, este tipo de ionómeros necesita, aparte del acondicionador de la cavidad, un gloss final, que es el que lo protege y lo recubre hasta que se produce la tercera reacción de fraguado, que es a las 24 horas. ¿Sí? El Bitremer tenemos dos presentaciones, un kit introductorio pediátrico y un kit mucho más grande en el cual vienen las diferentes tonalidades de este ionómero. Entonces tenemos el A1, el A2, el B1, el B2 y demás. Otro ionómero modificado con resina es el Ketak N100, como les comentaba, que viene en este sistema Clicker, que la ventaja es justamente que la dosis es exacta. Y cada clic es una dosis, ¿sí? Este ionómero, a diferencia del anterior, del Bitremer, no tiene un triple curado, por lo cual no necesita de ese gloss final como el ionómero anterior. Y dentro de los ionómeros de cementado, tenemos, por ejemplo, el Masterden y el Ketaxen Easy Mix, que es de 3M. Otra cosita a tener en cuenta que es muy importante. Cada ionómero, como ven, tiene su cucharilla. Y nosotros los odontopediatras y los odontólogos somos tan querendones que a nosotros se nos termina el ionómero y ¿qué hacemos? Guardamos la cucharilla. ¿Para qué? Si nosotros vamos a comprar otro ionómero que va a venir con otra cucharita, ¿sí? O bien, lo guardamos porque se nos pierde la cucharita del ionómero. No. Ustedes ven, la forma de la cucharita del ionómero de cementado es totalmente diferente a la de obturación, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos una cucharilla de un ionómero de cementado para uno de obturación, vamos a estar alterando las proporciones de la mezcla. Y obviamente ese ionómero no va a estar en su justa medida para lo que vamos a, o sea, para la técnica de obturación que vamos a realizar en el caso de una obturación, o para una técnica de cementado si lo que vamos a realizar es un cementado. Y después, por último, tenemos los ionómeros de alta densidad, como ser el Fuji 9, el Ketak Molar Easy Mix de 3M y el Chenflex de Dentsply, todos estos ionómeros que son utilizados para la técnica TRA. Como veníamos diciendo, que los ionómeros tienen alta resistencia a la flexión, la adhesión a esmalte y dentina es ideal y sobre todo para lo que es la odontología de mínima intervención, ¿sí? Liberan flúor, son opacos, o sea que cuando nosotros tomamos una radiografía periapical, vamos a ver bien delimitada la lesión obturada con este ionómero, ¿sí? No requieren un tratamiento adhesivo secundario, es decir, no necesitan este gloss, salvo que nosotros por ahí le podemos colocar vaselina. Y tienen una gran liberación de flúor. Y como último material, en odontopediatría podemos utilizar las resinas, ¿sí? Estas resinas pueden ser tanto usadas en el sector anterior o posterior, de elementos primarios o permanentes. Nosotros, como les dije anteriormente, nuestro caballito de batalla para los elementos temporarios, y sobre todo en el sector posterior, son los ionómeros vítreos por todas las propiedades
que vimos. En cuanto a las resinas, tenemos las convencionales, las resinas Flow, ¿sí? Dentro de las resinas Flow tenemos, por ejemplo, las de Ivoclar, las de SDI, ¿sí? Que se utilizan para restauraciones pequeñas, para restauraciones a lo mejor en caras vestibulares de elementos anteriores, a lo mejor de los caninos, en la cual nosotros vamos a lograr mucha mejor estética y adhesión, ¿sí? Que con un ionómero vitrio, que vamos a lograr la adhesión, pero no vamos a tener estética. Después tenemos las híbridas o las microhíbridas, que como por ejemplo el Fitted Z350 de 3M, ¿sí? Que pueden ser en restauraciones oclusales pequeñas. Pero después tenemos este producto que son las resinas infiltrantes, ¿sí? Que representan un abordaje microinvasivo, o sea, para el tratamiento de las lesiones de caries. Estas resinas infiltrantes presentan, digamos, la característica que sirven para la odontología de mínima intervención, por lo que no necesitan un tallado previo para su utilización, e involucran el acondicionamiento de toda la superficie dental y la aplicación de esta resina de baja viscosidad en el tejido desmineralizado, impidiendo así la difusión de los ácidos a través de las lesiones y su consecuente progresión de las caries. Están indicadas en lesiones interproximales de esmalte y dentina inicial, como ven acá en el gráfico, ¿sí? En elementos tanto primarios como secundarios, y en lesiones de caries en superficies libres. Van a ver que si nosotros vemos acá en el gráfico, son lesiones iniciales de dentina. La marca es Icon y viene en dos presentaciones. Icon proximal para superficies justamente interproximales y el Icon Smooth Surface para las superficies libres. Son de la marca DMG. Y por último, tenemos las resinas bulk, ¿sí? De la técnica bulk, que si nosotros vemos en odontopediatría con el otro tipo de resinas, al hacer la técnica incremental, muchas veces si no hacemos un aislamiento absoluto, podemos tener humedad en nuestra cavidad y la resina se cae. Entonces, estas resinas bulk, se hace una técnica, en vez de incremental, se coloca todo el bloque de resina y se fotopolimeriza todo junto. Es una de las ventajas, a diferencia de las otras resinas. Bueno, en estos tiempos que nos toca vivir de pandemia, de coronavirus, en la cual el contagio es masivo, es por el aire, es por lo que tocamos, a lo mejor vamos a dejar de atender en la forma que nosotros hacíamos o estábamos acostumbrados, en el que teníamos ese contacto íntimo, ¿no es cierto?, con nuestro paciente, en el cual lo abrazábamos, charlábamos. Vamos a tener que aprender que la odontología cambió y todas estas técnicas que estuvimos viendo hasta ahora nos van a servir para cambiar nuestro chip de atención y ver que ahora la odontología, ¿sí?, se ha convertido en esto, en todas estas medidas de bioseguridad que nosotros debemos implementar a partir de esta pandemia. Entonces, con este flujograma vamos a ver cómo podemos tratar lesiones de acuerdo al tipo de lesión que sea, con diferentes estrategias de tratamiento. Las lesiones iniciales podemos tener que son en esmalte cavitado y a lo mejor con un cepillado, un barniz y un seguimiento, nosotros las vamos manteniendo. En las lesiones moderadas, este esmalte cavitado
En esmalte cavitado o la dentina sin apertura podemos hacer barnices, podemos hacer fluoruros de amino, podemos hacer resinas infiltrantes, podemos hacer sellantes de fosas y fisuras. En las lesiones avanzadas de dentina cavitada podemos hacer el fluoruro de amino de plata, un tratamiento restaurador traumático, un manejo de la técnica de Hall, ¿sí? Entonces, tenemos que abrir nuestra mente. Como dijimos al principio, la odontología de mínima intervención es una filosofía de trabajo. Entonces, nosotros no todo lo querramos solucionar con el uso de la turbina, ¿sí? Veamos que hay otras alternativas. Y para terminar, espero que nosotros en nuestra forma de atender tengamos siempre presente que un niño es el tesoro más grande del mundo y cuidarlos con el ejemplo para que sean hombres y mujeres de bien es nuestro principal objetivo en la vida. Cualquier duda o consulta que tengan, no duden en comunicarse con nosotros, con los docentes, y en los TPI los podemos aclarar.